Bueno, gracias Andrés y a Presid por nuevamente convocarnos para presentar los resultados de la chacra Pergamino. El taller que les voy a presentar es Intensificación Agrícolas, claves para una adopción exitosa. Y bueno, trataré de abordar estas claves que fuimos construyendo en estos años de trabajo. Los modelos actuales de producción en nuestra zona núcleo pampeana, dominados básicamente por zona, nos están generando cada vez más problemas, que cada vez son más evidentes, cada vez es más común encontrarte con lotes con excesos hídricos, con encharcamientos, ya sea por ciclos húmedos, como lo que venimos teniendo con precipitaciones por arriba de los promedios, como también por ascenso de aguas de las napas y una pérdida de la capacidad de infiltración de esos suelos. También asociado a esos excesos hídricos es muy común, luego de las cosechas, sobre todo de cultivos estivales, encontrarnos con esas huellas en los campos, sobre todo en estas últimas 2 o 3 campañas, después de las cosechas de soja especialmente, encontrarnos con esas huellas que nos generan problemas más abajo. Si fuera solo el huellado no nos preocuparía tanto como los problemas que nos genera por abajo de esas huellas, donde encontramos esas estructuras masivas muy fuertes, donde las raíces no tienen capacidad de atravesarlos, donde la densidad aparente es muy alta y la capacidad y la porosidad de esos suelos es muy baja. También estructuras laminares son cada vez más frecuentes en nuestros suelos asociados especialmente a la siembra directa, y esas estructuras laminares, si uno las saca en una palada, en un perfil, te encontrás que según el grado de degradación de ese suelo, las encontrás en un estrato cada vez más grande y más desde arriba, empezando cada vez más arriba. También el crecimiento de las raíces se ve limitado en estas asociadas a estas compactaciones tan fuertes, y ese crecimiento horizontal de raíces, especialmente de leguminosas, es muy evidente. Y obviamente en esas láminas, entre esas láminas, a las raíces no le queda otra que ir creciendo a través de esas láminas y como se ve ahí en la foto, van creciendo horizontalmente a través de ellas. También un creciente aumento de malezas, de presión de malezas, ya sea por aumento de resistencias a herbicidas como por falta de rotación de herbicidas, especialmente vinculados a monoculturas de soja. Y por otro lado, la presión social creciente de que necesitamos dar bastantes más explicaciones y hacer mejor las cosas para que no tengamos esa contraparte siempre haciéndonos eco de estar haciendo mal las cosas. Todas estas problemáticas son cada vez más frecuentes en la zona núcleo pampeana y extensiva, creo, a todas las zonas productivas del país. Y básicamente lo asociamos a cultivos, a rotaciones dominadas por el cultivo de soja, donde la posibilidad de incorporar cultivos es muy baja, tenemos solo un cultivo por año, y lo que estamos pensando desde la chacra, desde el inicio de la chacra, es ver cómo podíamos intensificar esas rotaciones, aumentando la cantidad de cultivos por año, como con esta rotación trigo, soja, maíz, soja, o más intensivas aún, llevando a 2 cultivos por año. Eso caracterizado con un índice que lo llamamos índice de intensificación de las rotaciones, que va de manera creciente, desde valores de 0,35 aproximadamente en el caso de monoculturas de soja, hasta valores de 0,72, 0,73. Ese es el tiempo de ocupación, o sea que el 70%, queremos que el 70% de nuestros suelos estén ocupados con raíces creciendo y generando biomasa. Este creemos que es el camino para tratar de resolver esas problemáticas. Y lo que hicimos con la experiencia de estos años de la chacra Pergamino fue resumir nuestra experiencia de trabajo en 4 claves que creemos que son fundamentales a la hora de tener en cuenta, a la hora de intensificar. Claves que son fundamentales en sí misma cada uno y en conjunto. La primera de las claves es la cantidad de cultivos por año. Aumentar los cultivos por año es fundamental para poder intensificar las rotaciones. Quedándonos con soja continua no hay forma de intensificar esas rotaciones. Y lo que vimos que al aumentar la cantidad de cultivos por año, en este gráfico se muestran las rotaciones que evaluamos en 2 establecimientos, ordenadas por el índice de intensificación, o sea, dentro de cada campo, la de más abajo es la de menor intensidad y hacia arriba va creciendo la intensificación de las rotaciones. Y
Claramente lo que venimos viendo año tras año, que subamos un año más, esto es desde el 2012 que arrancamos con los ensayos, es que la rotación es menos intensiva, que en nuestro caso es trigo-soja, maíz-soja, o sea que es una rotación bastante intensiva. Los rendimientos de esas rotaciones son menores que las rotaciones de más intensidad. Piensen qué pasaría si estamos en una monocultura de soja, donde los rendimientos promedios de nuestra zona podríamos andar en 4.000 kilos. Si sumaríamos las 4 campañas, que son las que venimos de experiencia de la chacra pergamino, no llegaríamos acá a los 15.000, 16.000 kilos totales de rendimiento, por lo tanto estaríamos bastante más abajo en una rotación menos intensiva. Aumentando los cultivos por año, también lo que venimos viendo es que podemos aumentar el aporte de carbono al suelo, utilizando modelos de balance de carbono. Lo que pudimos ver es que pasando de intensidades del orden de 0,4, que son nuestras rotaciones trigo-soja, maíz-soja, aumentando la intensidad de las rotaciones podemos aumentar el aporte de carbono promedio de nuestro sistema, y mucho más lo podemos aumentar si lo que incorporamos son pasturas. Acá el índice de intensificación 1 son pasturas donde los 365 días del año está generando biomasa aérea y radicular. Ese es nuestro extremo de intensificación, pero es un extremo a la que en empresas netamente agrícolas no se puede llegar. Entonces tenemos que ver con qué rotación agrícola nos podemos parecer más a esta situación que sería agrícola ganadera. Si nos quedábamos solo con eso, sería una parte de la película. Lo bueno es que fuimos a medir después de 3 años de rotaciones al suelo, hicimos en el 2015 muestreos de suelo para ver si realmente estábamos moviendo el carbono del suelo con estas rotaciones intensivas. Y lo que vimos, midiéndolo como carbono orgánico particulado a 0,5 centímetros de suelo, el carbono orgánico particulado es el carbono más lábil, es la fracción más lábil del carbono, y lo que vimos es que a medida que aumentamos la intensidad de las rotaciones en todos los establecimientos logramos aumentos, mejoras del carbono orgánico particulado. Cada una de estas líneas, al inicio de nuestro ensayo en el 2012, era un único lote, y después de 3 años y medio, que fue el momento de hacer el muestreo, logramos esta variabilidad en el carbono del suelo, fuertemente influido por esa intensificación de las rotaciones. O sea que aumentando la cantidad de cultivos podemos generar un impacto directo en el carbono del suelo, y esperamos que en el largo plazo sea un efecto sobre la materia orgánica, que hoy todavía no lo estamos viendo. Así que la primera clave, como les dije, es aumentar los cultivos por año. La segunda de las claves, y que también es fundamental, es balancear el contenido de gramíneas y leguminosas en las rotaciones. O sea, qué proporción de gramíneas y leguminosas incorporamos en nuestras rotaciones. O sea, que no da lo mismo qué cultivo pongamos en esa intensificación. Y lo que venimos viendo con esto, este es el mismo ejemplo de San Nicolás, uno de los campos que les mostré antes, separado por colores, por cultivos, y les muestro las mismas rotaciones. Trigo, soja, maíz, soja abajo, y las rotaciones más intensivas hacia arriba. Como ya les había contado antes, la rotación menos intensiva fue la de menor rendimiento total, y las rotaciones de más intensidad, que son estas 3 de arriba, son las de máximos rendimientos totales. Y lo que vimos es que dentro de las rotaciones de alta intensidad, las rotaciones que más nos rindieron en rindes totales son las rotaciones que tienen porcentajes de leguminosas y gramíneas balanceadas. O sea que necesitamos a ambos grupos de especies en las rotaciones para maximizar los rendimientos de toda la rotación. Y eso lo pudimos ver gracias a que en todos los campos incluimos esta rotación, que es una rotación 100% gramínea. Fíjense si ven el detalle, es cebada, sorgo, trigo, maíz, y en algún caso incluimos trigo, sorgo, cebada, maíz, o sea, lo mismo invertido. Esa rotación era bastante inviable desde cualquier lado, desde lo económico, sobre todo cuando se planteó, pero nuestra idea con esta rotación de 100% gramíneas era ver qué pasaba si yo generaba un plus de carbono tan grande en el suelo, que era incorporando gramíneas todo el tiempo, si eso iba a poder tener un impacto directo más rápido en el carbono del suelo. Después les cuento qué pasó con el carbono del suelo, pero indudablemente en el rendimiento esas rotaciones 100% gramíneas no les fue muy bien, y sobre todo fíjense que el cultivo que más impactó negativamente en el rendimiento fue el maíz. ¿Qué pasó? Esas rotaciones estuvieron sobrefertilizadas en relación al resto, pero aún así no les alcanzó. Hubo un desbalance tan grande entre carbono y nitrógeno que hizo que haya una inmovilización de nitrógeno tal que nunca esas gramíneas pudieron compensar en rendimiento a las otras gramíneas de las otras rotaciones. Y
Y es por ese motivo que esta rotación, de hecho hoy la cambiamos o la mejoramos incorporándole una leguminosa de cobertura. Porque lo que estamos seguros que nos está pasando acá es que necesitamos un nitrógeno que tenga una fuente distinta a la química que podemos aplicar por el fertilizante. Necesitamos ese nitrógeno orgánico que solamente nos lo dan las leguminosas. Pero tampoco yéndonos al extremo de 100% leguminosas, ¿no? Hay que jugar en ese intermedio. Ese balance de carbono, ese balance entre las gramíneas y las leguminosas también lo vimos reflejado en el carbono aportado del suelo, no solamente en el rendimiento, y este es el mismo gráfico que ya les mostré antes, mostrando el carbono aportado y el índice de intensificación, y fíjense que las rotaciones 100% gramíneas en los 3 campos donde las evaluamos, estuvieron en una situación de carbono aportado intermedio. Nosotros al inicio del ensayo esperábamos que estuvieran en una posición más por arriba, que fueran mejoradoras en el aporte de carbono por tener todo el tiempo gramíneas aportándose al suelo, y sin embargo no fueron. Fíjense que para un mismo nivel de intensidad tenemos rotaciones que estuvieron con mejor aporte de carbono promedio, y esas rotaciones fueron rotaciones que tuvieron leguminosas en sus rotaciones. Y también el balance entre gramíneas y leguminosas vimos que era beneficiosa para la actividad biológica del suelo. Ahí hicimos un montón de evaluaciones con el grupo de Luis Boll y Camilo Edano de Universidad de Quilmes y Río Cuarto, y les muestro para resumir uno de los ejemplos, pero en varios indicadores vimos lo mismo. En estos 4 establecimientos agrupamos a las rotaciones en 3 tipos de rotaciones. En rojo las rotaciones de menor intensidad, las rotaciones de índices por debajo de 0,5. En verde las rotaciones con una intensidad alta, pero un porcentaje de gramíneas y leguminosas balanceado. Y en azul las rotaciones con alta intensidad, pero con altos porcentajes de gramíneas. Esas 100% gramíneas o en algunos casos 75% de gramíneas. Y fíjense, y lo que evaluamos como actividad biológica, entre otros parámetros, fue, por ejemplo, la densidad de lombrices. Y lo que vimos en 3 de los 4 establecimientos es que las rotaciones que mayor densidad de lombrices tenían eran las rotaciones con alta intensidad y balanceadas en gramíneas y leguminosas. Eso fue bastante consistente en varios otros resultados de indicadores biológicos, donde sin duda ese nitrógeno orgánico entra en juego muchas cosas, no solamente para que el resto de los cultivos rinda más, sino también para que toda la actividad que se está generando en el suelo sea diferente y que sin duda esas raíces de gramíneas todo el tiempo no lo generan. La tercera clave para hacer una intensificación exitosa es incluir cultivos de cobertura. Cada vez estamos más convencidos que incluyendo dentro de esa rotación a un cultivo de cobertura podemos tener un éxito más grande que no incluyéndolos. Como cultivo de cobertura venimos trabajando fuertemente con Vicia villosa, aunque a partir de ahora, y si quieren después en las preguntas les puedo comentar, estamos trabajando con otros cultivos de cobertura. Pero en este gráfico acá lo que les muestro es que las rotaciones con Vicia villosa, que fueron 2 en estos ensayos, trigo, soja, Vicia maíz, o trigo, sorgo, Vicia maíz, son 2 rotaciones que incluyen a la cobertura de Vicia en 2 momentos muy diferentes. Esta tiene un ciclo de por lo menos 7 meses y acá se nos achica bastante a unos 4,5 o 5 meses del ciclo. Y en esas 2 rotaciones lo que vimos es que se nos despegaron de todo el resto y fueron las que tuvieron los máximos rendimientos totales desde el 2012 que arrancamos el ensayo hasta ahora. Fíjese que en rendimientos está en el orden de los 35.000 kilos, sin otras rotaciones de máximos rendimientos, pero ojo, tenemos un cultivo menos de cosecha. O sea que aún teniendo 3 cultivos de cosecha, cuando todas estas rotaciones tuvieron 4 cultivos de cosecha, podemos maximizar los rendimientos. Y eso no es para nada despreciable, porque si uno puede incorporar el cultivo de cobertura y maximizar el rendimiento de los otros 3 cultivos, la verdad que económicamente empieza a tener otro sentido. Y también lo que vimos no solamente fueron mejoras del rendimiento total o similares rendimientos totales que otras rotaciones, sino también mejoras en el aporte de carbono total. ¿Por qué motivo los aportes de carbono de estas rotaciones son mayores y bastante mayores, en el orden de los 800 a 1000 kilos más de carbono? Primero porque toda la materia seca que yo genero la estoy dejando en el campo. Yo todo lo que genero me queda ahí, tanto aéreo como radicular. Y además porque los coeficientes de humificación de estas coberturas son más altos que otros cultivos. Y eso hace que en la cantidad de carbono que directamente se aporta a la materia orgánica del suelo sea mayor. Por lo tanto, de vuelta, otro motivo más por el cual incluirlos. Y también hay otros beneficios que
No quiero andar demasiado porque hubo demasiados talleres, incluso plenarias ayer muy interesantes sobre los beneficios de los cultivos de cobertura, pero esta foto me parece que da un bastante fiel reflejo de otros beneficios extras que ya se pueden empezar a imaginar, como obviamente es el control de malezas, esa alfombra que se genera abajo del maíz, sin duda nos tapa la posibilidad de que crezca cualquier otra cosa, y también piensen en qué pasa si una gota de lluvia cae en ese colchón. Obviamente la capacidad de infiltración de ese suelo es mucho mayor que un barbecho que no tenga esa cobertura. La última de las claves para intensificar tiene que ver con la fertilización, y lo que estamos pensando es que es fundamental fertilizar la rotación. Ya no solamente pensar en qué cultivo pongo, sino en función de qué cultivo pongo es cómo fertilizo y cómo fertilizo a la rotación y no a cada cultivo individual. En cuanto a la fertilización, les voy a contar 2 ensayos que venimos haciendo con grupo de Fernando Salvagiotti, de INTA Oliveros, que los empezamos a hacer por la necesidad de generar información para saber cómo fertilizábamos a nuestros maíces o cómo fertilizábamos a nuestros trigos, cuando lo que teníamos antes de esos maíces o de esos trigos eran leguminosas. No estábamos para nada seguros cómo fertilizar los maíces, por ejemplo, si venían de vicia. Para eso estos ensayos lo que hacemos son evaluar distintos antecesores invernales, arveja de grano, trigo de grano, vicia villosa como cultivo de cobertura y barbecho, y en el maíz siguiente hacemos dosis de nitrógeno, parcelas manuales para hacer fertilizaciones manuales, para evaluar dosis de nitrógeno de 0 kilos de N aplicado hasta 180. Y lo que, no voy a andar en detalles, aparte fue el taller del congreso pasado, lo que sí les quería remarcar es que en estos ensayos venimos viendo, y nos llamó mucho la atención al principio y reiterativamente en 3 años de ensayos venimos viendo lo mismo, es que los puntos de maíz que vienen de vicia no responden a la fertilización nitrogenada. A ese maíz le dio lo mismo que tenga 80, 90 kilos de N o llegar hasta los 260 kilos de N. Ya se pueden imaginar que la estrategia de fertilización de ese maíz arriba de vicia es bastante diferente a que si viene de trigo. Y lo más interesante es que los rendimientos de todos esos puntos fueron siempre los máximos, y eso fue contundente en los 3 años de ensayo. Entonces, la estrategia que estamos pensando en las fertilizaciones de esos maíces es directamente a no hacer fertilización nitrogenada. Ojo, siempre y cuando partamos de estos niveles de nitrógeno, que son los que nosotros estamos pudiendo medir hacia fines de diciembre, principio de enero, ¿no? No estoy hablando de mediciones cuando uno seca la vicia, sino un poco más demoradas en el tiempo para darle posibilidad de expresión a ese cultivo de cobertura, pero si estamos partiendo de estos niveles de 80 a 100 kilos de N en diciembre, nos podemos quedar un poco tranquilos con los resultados de que con ese nivel de nitrógeno más lo que le va a aportar la vicia le alcanza para maximizar los rendimientos. Distinto es el caso de los otros antecesores. Y por eso será fundamental evaluar qué antecesor hice antes del maíz y cómo fue. Porque, ojo, tengamos en cuenta que estamos hablando de cultivos de cobertura de entre 7.000 y 8.000 kilos de materia seca, secados en noviembre, y maíces sembrados en diciembre, ¿no? Todo ese combo, ténganlo en cuenta al momento de analizar estos resultados, que no es la misma situación que se daría en un maíz de primera, por ejemplo. A partir de estos ensayos empezamos a ver que en los trigos siguientes, el lote normalmente después de estos ensayos iba a trigo, y nos empezó a llamar la atención que en los mapas de rinde los trigos arriba de vicia maíz rendían más que los trigos arriba de los otros antecesores. A partir de esos resultados preliminares en que empezamos a hacer estos ensayos donde además de tener ese set experimental del primer año con los 4 cultivos invernales, de haber hecho un maíz al año siguiente y a ese maíz no lo fertilizamos, porque lo que queríamos ver era cómo nos afectaba esa vicia villosa en el trigo siguiente, y después en el trigo siguiente volvimos a evaluar 5 dosis de nitrógeno desde 0 kilos de N aplicado hasta 240 kilos de N aplicado. Obviamente acá sí ya tuvimos respuesta a la fertilización en todos los antecesores, incluso en vicia. A medida que aumentamos la dosis de nitrógeno, el rendimiento de trigo fue mayor, porque ya 2 años sin aplicarle fertilizante ya no daba el cuero para tanto a la vicia, pero fíjense que todos los puntos amarillos están por arriba, o sea que el trigo arriba de vicia maíz siempre rindió más, y especialmente fíjense lo que pasó acá. Cuando yo no fertilicé ese trigo, el maíz anterior no lo había fertilizado, o sea que todo ese nitrógeno viene de la vicia anterior, rindió 1.000 kilos más que si venía de trigo. Y eso es
un antecedente bastante importante para empezar a pensar de que ese nitrógeno que nos aporta la vicia nos está sobrando más allá del maíz y nos está quedando parte para el cultivo siguiente. Entonces ahora la estrategia de fertilización nitrogenada tiene que estar repensada también para el trigo siguiente. Estos datos son muy nuevitos. Así que estas son las 4 claves que después de estos años de trabajo en la chacra creemos que son fundamentales a tener en cuenta a la hora de intensificar una rotación agrícola. No basta solo con meter más cultivos por año. Pensemos qué cultivo vamos a poner, que sean leguminosas o gramíneas, no le da lo mismo al suelo. Y si podemos incluir cultivos de cobertura, mucho mejor. Y si esas leguminosas pueden ser cultivos de cobertura, mucho mejor y mucho mejor para ese cultivo y para lo siguiente y para todo el sistema. Y sin duda la necesidad de fertilizar, ya si incorporé un cultivo de cobertura, incorporé leguminosas, la estrategia de fertilización tiene que ser distinta. Y tenemos que pensar a esa fertilización en todo el conjunto de la rotación y no en cada cultivo. Estas claves es fundamental, van a ser exitosas estas 4 claves y seguramente surjan más claves a medida que sigamos trabajando, pero van a ser exitosas, si son exitosas en 3 aspectos. Uno es en lo económico, estamos pensando en empresas productivas y que tienen que ser rentables y por lo tanto va a ser exitosa esta intensificación si es rentable. Va a ser exitosa esta intensificación si nos genera una mejora en el suelo, si es ambientalmente exitosa y sobre todo pensando en todo eso que les contaba al principio de esa degradación que está habiendo en los suelos. Si logramos revertir parte de eso, esa intensificación es exitosa. Y también exitosa desde lo social. Y con lo social lo que estoy pensando sobre todo es esta dejada de mirar al campo y a la ciudad como cosas contrapuestas y empezar a que la ciudad empiece a ver al campo como algo que es sustentable y que es ecológico y que pueda hacer las cosas bien a pesar de producir. En definitiva, lo que estoy pensando es que va a ser exitosa una intensificación si logramos integrar estas cosas y que sea realmente sustentable desde estos 3 aspectos. Así que bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias. Y agradecer especialmente a los miembros que son quienes financian el proyecto y al programa Chacras que nos da el apoyo técnico para seguir adelante. Ahora lo que teníamos pensado era que Sergio nos cuente un poquito, yo puse, primero antes esto, contarle que muchos de estos resultados están hoy publicados en la web de APRESID, en este librito que hablamos de resultados, con otro formato ya no visto como claves, pero lo pueden bajar desde la web de APRESID. Y ahora quería que en 5 minutitos Sergio nos contara, ahí con esa foto de fondo que ahí se lo ve con la gorrita. Esto es de agosto del 2011. Sergio fue el primer especialista con el que interactuamos y con el que hemos hecho muchas recorridas y me gustaba que nos dé un poquito esa mirada de mirar desde abajo las cosas y no tanto desde arriba. Bueno, buenos días. Yo empecé a recorrer esta zona en el año 1964. Imagínense ustedes que en el año 64 no había lo que encontramos ahora. Había vacas y había trigo y maíz. Y algún sorguito que se hacía. Ahí nos encontramos con suelos descansados porque hacían 3, 4 años pastura y después volvían a la agricultura. Nosotros encontramos, cuando empezamos a perforar y a hacer calicatas, nos encontramos con un hermoso perfil que era la serie Pergamino, por ejemplo. En aquella época lo llamábamos un Brunissen, que ahora es un Argiudol. Pero ya no es más el Argiudol que nosotros conocimos. El Argiudol actual le falta algo, que el productor se encargó de mezclarlo con los otros horizontes del suelo. No tenemos más B1.
porque con el uso del cincel logramos mezclarlo. Más abajo lo metíamos el cincel, mejor era. Y estábamos mezclando una pequeña transición que era B1 con un poco de arcilla, lo estábamos mezclando con el A, con la tierra negra que ustedes conocen. Y bueno, esos se han hecho un poquito más pesados, no digo mucho, pero son más pesados. Y cuando nosotros vemos un perfil actual, vemos un corte neto entre lo que es A y lo que es B, que en el año 64, 65 no era así. Teníamos una transición que le llamamos B1 y después el B que encontramos en la actualidad. Por eso le digo a todos que antes de empezar hay que estudiar muy bien el suelo que se tiene en el campo, porque dentro de la misma serie tenemos variaciones, hay muchas variaciones, y hay que mirar lo que decía Belén, que hay que mirar que el suelo es como si estuviéramos, vamos a hacer una casa, y lo primero para hacer una casa, ¿qué tienen que hacer? Un cimiento. Y el suelo, primero hay que mirar el suelo para después producir. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Se puede hacer una ronda? Bueno. Bueno, y ahora José Luis, como integrante de una de las empresas miembros de la Chacra Pergamino, nos va a contar un poquito cómo aplican los conocimientos generados en la chacra, cómo están intensificando sus rotaciones y de qué manera. Bueno, buenos días. Estoy acá a 40 kilómetros al sur, en Uranga. Nosotros viendo los resultados de Belén en la chacra, sí, incluimos la vicia como cultivo de cobertura entre una soja y un maíz sembrado en diciembre. Bueno, como experiencia le puedo comentar los buenos resultados que decía Belén del control de malezas, del uso del nitrógeno y del trigo siguiente arriba de un maíz. Generalmente los trigos que teníamos arriba de maíces eran malos, y bueno, y con el uso de cobertura de una leguminosa anterior se mejoraron mucho. Antes usábamos arveja maíz hacíamos, pero bueno, los últimos años con los precios malos y todo eso empezamos a hacer vicia. Bueno, muchas gracias. Bueno, abrimos el espacio para las preguntas. ¿Qué tal? Una consulta. ¿Las vicias, cómo las hacen? ¿Puras o las consocian con alguna gramínea? En principio las hacemos puras. Ahora estamos consociando con trigo, con cebada, en mezclas. Igualmente algo que no comenté es, en un principio la sembramos con una máquina, digamos, una sembradora. Pero bueno, ahora lo estamos haciendo con avión, con una soja en R7 la sembramos. Para ganarle muchos días, le ganas temperatura y bueno, y materia seca. Y otra, te comento respecto a algo de eso, arrancamos con vicias puras porque queríamos el aporte de nitrógeno y empezamos a ver otras necesidades de incorporar otras especies, en caso de las gramíneas, para que nos hagan un anclaje mejor de ese rastrojo, porque lo que veíamos que en zonas con pendientes, como el caso de Uranga, esas pendientes largas, ese rastrojo en años muy húmedos como estos últimos dos que hemos tenido, esos diciembres tan llovedores, una vez que sembras el maíz se nos va mucho el rastrojo. Entonces la necesidad de gramíneas pasó por generar un mayor anclaje de esa cobertura,
Y desde este año empezamos a evaluar muchas otras coberturas pensando en mezclarla, ¿no? No sé si estuvieron ayer en la charla de Calgary, cada vez se está tendiendo más a hacer policoberturas y no coberturas puras, pero siempre pensando en que lo que domine sea la leguminosa para que domine el aporte de nitrógeno. Sí, Belén, quería consultarte sobre cuáles son los indicadores biológicos que estuvieron midiendo, porque solamente mencionaste uno, y la complejidad de esa medición, cómo la están llevando a cabo. Bueno, no es mi área específica, están acá las chicas que trabajan con Luis Gol, que saben bastante más del tema, pero en el informe ese que les mostré que está subido en la página web de APRESIDA hay varios otros resultados de otros indicadores, pero por un lado evaluamos la fauna del suelo, todo lo que tenga que ver con macrofauna y microfauna del suelo, y es todo un mundo eso, porque no es lombriz o no lombriz, sino que hay 1 millón de especies de lombrices y cada una cumple un rol distinto. Por un lado todo lo que sea fauna y por el otro lado todo lo que tenga que ver con enzimas del suelo, evaluando enzimas que nos explican, nos permiten anticipar a procesos, las quitinasas, las glucosidasas, que ya nos anticipan a qué es la función que están generando en el suelo. También glomalinas, lípidos, hay un montón de indicadores que te puedo nombrar o que la gente del equipo que está en indicadores biológicos te puede nombrar, pero creemos que hacia ese lado tenemos que ir porque lo que estamos viendo es que son los indicadores más sensibles. Los indicadores clásicos con los que venimos trabajando desde hace años, como la densidad aparente, la porosidad, la infiltración, cobran sentido cuando uno piensa en un largo plazo, un plazo más largo, o cuando uno contrasta situaciones realmente contrastantes, ¿no? Un monte versus agricultura, agricultura versus pastura. Pero cuando uno va tan finito a querer comparar intensidades de rotaciones que no son tan distintas en definitiva, ahí necesitamos indicadores más sensibles y que se expresen más rápido. Y creemos que el camino es por el lado biológico. Para José Luis, en el caso de vicia, ¿hasta qué periodo la dejan para luego implantar el maíz y qué utilizan? ¿Herbicidas o rolo? Bueno, le estamos secando entre 15 y 20 días antes de sembrar. Venimos secándola con herbicidas, pero bueno, estamos empezando a ensayar o en otros lugares también con rolos. Secarla directamente con rolo y no usar herbicidas. Claro, nosotros, o sea, más o menos la secamos el 10-15 de noviembre y sembramos el maíz los primeros días de diciembre. Una pregunta sobre la implantación de vicia que le hacen sobre trigo, soja. Entiendo que fuertes cobertura. Si realmente hay susceptibilidad fuerte a heladas en la implantación. La implantación de vicia, ¿me decís? No le hace nada. Pensá que le estamos sembrando en marzo la vicia y empieza a helar en mayo. O sea, cuando caen las primeras heladas ya está bastante desarrollado. Perfecto. Y aún sembrada con maquinaria en mayo no tuvimos nunca problemas de mortandades tan de plantas por heladas. La vicia villosa es mucho más tolerante que la vicia sativa al frío y eso es una ventaja fundamental para los inviernos. Belén, nosotros estamos en Entre Ríos, estamos haciendo rotaciones intensivas con colza, arveja, trigo y maíz. Estamos metiendo ya sea arveja o colza antes de maíz tardío o soja de primera. Directamente la contamos como soja de primera porque rinde prácticamente igual atrás de una colza que de un barbecho. ¿Tienen ustedes experiencia en colza? No, hicimos un primer año, empezamos en uno de los campos que no continuó esa rotación, arrancamos con colza. Pero a mí me interesaba mucho, sobre todo cuando hicimos la recorrida con Sergio Rossi al inicio, porque teníamos B texturales muy fuertes ahí en la zona central, en Pergamino, y creemos que esas raíces pivotantes son un camino, porque lo que nos pasa con esos B texturales tan fuertes es que nos hacen una impermeabilización, cuando se humedecen se impermeabilizan, y el agua no pasa para abajo y no nos permite recargar ese segundo metro de agua. Y en la colza o en cualquier otra de crucífera que tenga ese tipo de raíces, creemos que es una parte de la solución.
Lo terminamos de sacar de las rotaciones por cuestiones empresariales. O sea, sinceramente fueron cuestiones de que las empresas no le estaba conviniendo incluirla en sus rotaciones, y eso lo tenemos en cuenta muy presente, al igual que cuando incluimos arvejas. O sea, las empresas no les cierra en su esquema productivo, en su esquema económico, incluir esos cultivos, no lo incluimos. Pero si vos me preguntás yo desde el lado, desde la función que cumpliría en una rotación, la incluiría. Pero me preocuparía por tratar de incluirla antes de un maíz y no tanto antes de la soja, porque el tándem colza-soja es peligroso, no aportás nada al suelo. O sea, si vas a ir a colza-soja, asegúrate después de ir a 2 cultivos siguientes que sean de muy alto aporte de carbono, porque la colza es casi como una arveja en el sentido del aporte de carbono. Hola. ¿Se inocula la vicia con inoculantes? En particular en el campo tenemos una historia arvejera muy grande y bueno, el inóculo es el mismo. Así que nosotros no inoculamos ni arveja ni vicia. Pero bueno, capaz que en otro lado que no tengan cultura arvejera, capaz que lo tengan que hacer. Sí, normalmente en los campos que no han hecho historia de vicia o historia de arveja se inocula. Y hemos visto este año en un campo que no venía de arveja ni vicia diferencias y pérdidas de materia seca por no inocular. Y es un costo menor, me parece que uno no tendría que correr ese riesgo si es que no tiene historia del inóculo en el suelo. Una pregunta. En el caso de cuáles son las tasas de crecimiento inicial de vicia y si sembrando con avión en estos últimos otoños, algunos otoños llovedores con retraso en la cosecha, les ha generado algún inconveniente a la hora de la cosecha. Cuando sembrás con avión en marzo, el crecimiento inicial, bueno, tenés algo importante. Cuando sembrás en mayo es muy lento. Pero cuando retrasás la cosecha de soja, que te llueve y no puede entrar lote y toda esa historia, se enreda un poquito en la planta, pero no hace nada. No pasa nada, puedes cosechar perfectamente igual. Es muy rastrera al inicio, no se empieza a despegar y a trepar hasta que no llega a septiembre, más o menos, agosto, septiembre. Aprovechando la experiencia de Sergio, ¿dónde ves que se produjeron los mayores cambios desde que se hizo la primera cartografía a nuestros días en los perfiles de los suelos? Toda la zona. El mayor cambio está en toda la zona de agricultura. Siempre hay un cambio muy grande. No sé cuál es la pregunta. En cuanto a las propiedades de los suelos, ¿dónde vos notás que se produjeron los mayores cambios en todos estos procesos de agriculturización? Y en la zona núcleo. ¿Qué propiedad? Y bueno, pérdida de materia orgánica, primero. Y después, en algunos que han trabajado mal el suelo, en el B, una capa muy dura que retiene agua. Si no. Los cambios más grandes que se hicieron fueron con la implementación de cincel y otra herramienta de corte vertical, nada más. No sé si... Dos comentarios quería hacer respecto a las preguntas anteriores, los temas anteriores. Respecto de la inoculación que preguntaban, para mí es fundamental, en mi experiencia, digamos, el tema de la inoculación de vicia. Yo diría, si no ha habido historia, deberíamos apuntar a una doble inoculación y con protector. Es esencial, absolutamente crítico la inoculación de la vicia. Y el otro tema respecto de las crucíferas que comentaban, respecto a los suelos compactados,
lo que yo en particular he visto en las situaciones que hemos hecho es que en muchas oportunidades las raíces pivotantes se bifurcan o incluso la raíz, que en caso de los nabos, por ejemplo, crecen hacia arriba en forma aérea y no penetran, no logran romper el suelo como uno esperaría de ese tipo de raíces, ¿no? En el caso de la vicia, por tener un sistema mucho más fibroso, se va metiendo, digamos, entre los intersticios, en las zonas de fisura del suelo y logra aún penetrar en grandes profundidades, con lo cual eso va mejorando. O sea que muchas veces lo que uno espera como efecto mecánico de las raíces pivotantes, en la práctica no se logra tanto. Esos dos comentarios quería hacerle. Belén, la consulta mía era, ¿cuánto sacrificás de rendimiento de maíz por hacerlo tardío y por hacer la vicia antes respecto a hacer maíz temprano? ¿O no sacrificás? A lo mejor tu rendimiento... Si querés, ahora te contesta José Luis en cuanto a rinde, que ellos lo tienen bien evaluado, pero me parece que la estrategia no tiene que ser pensar maíz de primera sí o maíz de tardío sí, sino pensarlo para cada zona en particular, ¿no? Nosotros en el caso de las zonas que estamos haciendo maíz tardío, ya descartamos la posibilidad de hacer maíz de primera temprano. Y tenemos otras zonas dentro de la chacra Pergamino donde no quieren resignar a pasar un maíz tardío y siguen prefiriendo el maíz temprano, y ahí es como intensificamos en esos ambientes. Esa aclaración me parece que rinde en cuanto a pérdidas, me parece que mucho más específico va a ser José Luis. Con el tema del maíz de primera, bueno, en esta zona es complicado por las lluvias de diciembre, enero. Son muy erráticos, hay años muy buenos y muy malos. Con el tema de sembrarlo en diciembre, bueno, se estabilizan los rindes y bueno, y si no, los barbechos son larguísimos hasta diciembre si no sembras nada. Por eso, bueno, la vicia va muy bien ahí. Sí, Belén, una pregunta. Nosotros estamos haciendo vicia sobre soja de segunda, boleada antes de la cosecha, pero vamos a ir a maíces de primera. Mi pregunta es, estamos probando, es un ensayo, ¿vamos a tener los beneficios de la vicia? La idea es sembrar el maíz la primera semana de septiembre y quemar la vicia ahí. Ayer vimos de la disertación de un americano que lo está sembrando con las coberturas verdes. Bueno, eso asusta un poco, pero si fuera que nosotros controlamos o quemamos esa vicia una semana antes de sembrar el maíz, ¿estaríamos captando los beneficios de una vicia que no sea ir a un maíz tardío? Mira, lo vamos a empezar a probar el año que viene a eso, porque tenemos algunos establecimientos que se incorporan a una red de intensificación que armamos que no quieren pasar un maíz tardío porque su decisión empresarial y les cierra mucho más el maíz temprano, que es en la zona de Venado Tuerto, Hugues, y en esas zonas me parece que la estrategia y la posibilidad de incorporar el cultivo de cobertura pasa solo haciéndolo de la manera que lo están haciendo ustedes, sembrándolo aéreo antes que las hojas caigan de la soja, y ahí anticiparse en ese mes y medio con calor para que esa vicia empiece ahí, y uno podría llegar, nosotros lo vemos en las siembras aéreas de Uranga, si bien ellos van a maíz tardío, vos la ves ahora en septiembre y eso ya tiene un nivel de cobertura bastante alto. No va a ser lo mismo, habría que medir cuánta materia seca. La relación del aporte de nitrógeno va en directa relación con los aportes de materia seca. Hay hechas relaciones por gente de INTA y la relación es directa. Vos más materia seca generás, más nitrógeno estás aportando. Yo creo que si vos podés anticiparte la siembra con siembra aérea y retrasar lo más posible apuntando a un maíz no de septiembre, sino por ahí de los primeros días de octubre, que vos la estés secando a mediados de septiembre, me parece que ahí podés estar produciendo fácil 4.500, 5.000 kilos de materia seca, y ahí no apuntaría a no fertilizar ese maíz. O sea, porque vos ahí pensás que tenés frío, todavía la mineralización es baja. Me parece que la estrategia de fertilización en ese sentido tiene que ser de un maíz como si fuera temprano, y pensar que ese pool de nitrógeno te va a estar quedando disponible más adelante para otro cultivo. Pero no hay casi resultados. La chacra Bragado tiene algo de hecho eso, y ellos sí ven mejoras en los rendimientos de los maíces atrás de vicia de maíces de primera. O sea, te puedo dar como referente como para que puedas consultar.
Bueno, ya estamos en tiempo cumplido, así que les agradecemos a los disertantes y a ustedes por haber participado del taller.